Hoy hablar de la iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo, para mí yo creo que es motivante. Hay miles de cosas que hacer, hay muchas estrategias que nosotros, ¿verdad?, necesitamos aplicar en nuestra vida cristiana, pero hay algo clave en el mover, ¿verdad?, de la obra del Señor, y esto es el Espíritu Santo. Podemos tener un montón de cosas, puede haber muchas cosas, pero si el mover del Espíritu Santo no está en tu vida, vamos a tener ciertas situaciones. La iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿les parece? Póngase de pie. Dígale: Señor, aquí está tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu se mueva hoy en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos cansados, venimos agotados. Algunos tal vez vienen con la mentalidad de tirar la toalla hoy, porque se acabaron las fuerzas, porque pareciera que no hay visión, porque pareciera que los trabajos que estoy haciendo no dan los resultados que yo espero. Pero hoy el Señor quiere renovar tu vida. Hoy el Señor quiere enseñarte algo nuevo. Hoy el Señor quiere decirte que te ha llamado, que te has puesto un nombre y que en el lugar que te puso te va a hacer florecer. No es con lo que conocemos, no es con nuestra capacidad, no es con todo lo que podemos argumentar para hacer la obra, es con el poder de su Santo Espíritu. Dile: Señor, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu venga, tome nuestras vidas, Señor, y nos renueve. Danos nueva fuerza, Padre, porque hay un campo que nos espera. Tal vez he invertido años en él y no he visto los resultados, pero yo quiero irme de este lugar consciente que eres tú el que me llamaste, que eres tú el que me pusiste ahí y eres tú el que vas a respaldarme, Señor. Que este tiempo, Señor, de congreso sea un tiempo de renovación para mi vida. Sea un tiempo, Señor, de pescar una nueva visión, Padre. Hoy la palabra que se recibió, la enseñanza que se recibió, te abre un panorama amplio de lo que es lo que quiere el Señor que tú hagas en la comunidad en la que te ha puesto. Dile: Señor, ayúdame a comprender y a trabajar de acuerdo a lo que tú pongas en mi corazón. Pero sobre todas las cosas, Jesús, quiero ser parte del mover de tu Santo Espíritu en esta generación, porque necesito impactar a esta generación con el poder de tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Pongo en tus manos mi vida, el ministerio, Señor, los dones, los talentos y el ministerio que ha puesto en mis manos. Bendito Padre, para que me uses conforme a tu gracia y a tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Es un placer. Es un placer grande poder compartir la palabra. Amado hermano, la Biblia nos enseña que el crecimiento de su reino es trabajo nuestro. Amén. ¿Quiénes somos los responsables de hacer crecer el reino de Dios? ¿Quiénes son los responsables de hacer crecer el reino de Dios? ¿A quién les encomendó la tarea? ¿A los pastores? ¿A los diáconos? ¿Al presidente de varones? ¿A quién? A la iglesia. De repente nosotros le queremos cargar toda la tarea al pastor, toda la tarea al misionero, toda la tarea al plantador. Pero amado hermano, el tema que hoy nos envuelve es el tema que involucra a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Dígalo fuerte: yo soy la iglesia. Y como involucra a la iglesia, amado hermano, entonces acuérdate, el trabajo de hacer crecer el reino de Dios nos pertenece a cada uno de los que estamos aquí. Pero tal trabajo, hermanos, de crecimiento necesita ser integral. Amén. Necesita ser integral. El crecimiento
El hermano hablaba hace un rato de que lo que queremos son números. Y los números son buenos, ¿o sí o no? Los números son interesantes. Una iglesia se tenía el concepto de que yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Y yo crecí escuchando eso hace 35 años. No, aquí queremos una iglesia de calidad, no de cantidad. Y yo dije, yo no me conformo con eso desde que tenía 17 años. Yo dije, yo no puedo conformarme con solamente tener calidad y no cantidad, porque entonces, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la extensión del reino? ¿Dónde están las promesas que dice que hay que extender nuestra tienda, que reforzar nuestras estacas? Entonces yo dije, ¿cómo es posible que solamente hablemos de calidad? Tenemos que hablar también de cantidad. Amén. Pero fíjate bien, amado hermano, que el crecimiento numérico debe ser precedido por el crecimiento espiritual. Amén. O sea que antes debemos crecer espiritualmente. Antes necesitamos crecer espiritualmente, ¿verdad? El crecimiento espiritual personal. Como pastor, mi vida está envuelta en estar creciendo espiritualmente. ¿Cómo desarrollo yo el crecimiento espiritual? Como pastor, ¿cómo lo desarrollo? Como misionero, ¿cómo desarrollo yo mi crecimiento espiritual personal? ¿Cómo lo hago? A través de los ejercicios espirituales, ¿sí o no? ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la acción de gracias y el testimonio de las maravillas que Él hace. ¿Sí está claro ahí? Entonces yo busco eso. Oiga, yo siempre he dicho que el cristiano que no ora no es cristiano. Yo siempre lo he dicho eso, ha sido mi filosofía desde que soy muy jovencito, ¿va? Digo, apenas tengo 30 y tantos años hoy, ¿no? ¿Sí? El creyente que no lee la Biblia, yo dudo que sea creyente o que sea cristiano. Entonces tenemos que empezar por ahí, por el crecimiento espiritual personal. Si como iglesia solo crecemos numéricamente, entonces estaremos hablando de un fenómeno medio extraño en la iglesia, ¿sí o no? De un fenómeno extraño fuera de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Oiga, hoy la competencia ministerial, ¿sabe dónde radica? En quien tiene más gente. En quien hace más show aquí adelante. Hoy los grandes predicadores tienen a la congregación muerta de risa. ¿Sí o no? Y esas congregaciones están llenas, pero son iglesias sin compromisos. Y a mí me llamó mucho lo que el hermano enseñaba hoy, ¿verdad? Porque ha sido una de las cosas que yo siempre le he dicho a los hermanos. Allí en este pueblo en el que estábamos, tengo al pastor que es de ahí mismo, ¿verdad? Y entonces un día me dice, pastor, me están llamando para que sea administrador del aserradero del pueblo. ¿Le acepto o no le acepto? Le digo, ¿tú qué crees? ¿Para qué te puso Dios ahí? ¿No te puso para hacer luz? ¿No te puso para demostrar que los hijos de Dios que hemos sido transformados somos los mejores en administrar las cosas? ¿Cómo la ve? No, yo la veo que es de parte de Dios. Amado hermano, son 2 años, lo eligieron 6. Fíjate qué interesante, yo les estuve asesorando en el área administrativa, ¿verdad? Y entonces todos los demás administradores, lo que le daban a cada ciudadano de utilidades eran 8,000 pesos. El que más dio de los que estaban del pueblo, 12,000 pesos. El primer año de administrador del pastor que está ahí dio 20,000 pesos. Entonces, ¿cómo? Compró un tráiler, compró una grúa, compró 2 volteos y compró un aserradero manual bajo la orientación que yo le di. Compró un manual. El segundo año dio 25,000 pesos. Este tercer año dieron 30,000. Entonces le dijo, ya ves la diferencia. Pero los caciques se levantaron por eso. Pero uno tiene que empezar a marcar la diferencia. ¿Cómo? Entendiendo, amado hermano, que el servicio a Dios
es dentro y fuera de la iglesia. Es en la comunidad, pero también es en tu iglesia. Las dos cosas que tú hagas, barras el templo o barras el parque, son cosas que deben de agradar a Dios. Pero eso tiene que ver cuando tu vida espiritual está siendo desarrollada como debe ser. ¿Sí me explico? Ahora, yo digo siempre, lo primero es lo primero. La iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo, primero trabaja, fíjate bien, en lo personal. Aquí lo vemos en esta historia que se lee, ¿verdad? De Hechos. Hechos es una institución para los que hablan de misiones, ¿verdad? Hechos es un libro misionero. Pero fíjate bien, de repente nos vamos a las estrategias, todas las cosas que ocuparon, pero yo quiero analizar esto. La Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Pedro, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, los 12. ¿Si están aquí? ¿Si están conmigo? ¿Me están entendiendo esto? ¿Cuántos fueron llenos? ¿Cuántos había ahí? Había 120. Se quedó uno ahí, dice mi hijo, pajareando. A ver qué onda, a ver qué hay, a ver qué sale. ¿Por qué estas lengüitas de fuego sobre sus cabezas? ¿Había uno haciendo eso? ¿Había alguno de ellos haciendo eso? No, fueron los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate bien, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ayúdenme a leerlo, 2 Corintios 13:4. Fueron todos llenos. Ahí nadie estaba distraído. Ahí todos sabían cuál era la responsabilidad. Había que esperar una promesa, y para esperar una promesa se necesitaba estar preparado, alerta. ¿Sí me explico? Tú estás alerta, tú estás preparado para lo que Dios te pueda dar hoy. ¿O estás distraído? ¿En qué estás pensando? ¿Qué dejaste allá en el pueblo, en la misión? ¿Qué se te olvidó? Entonces, si se te olvidó algo, piensa en lo que Dios quiere hacer hoy en ti. Y hay que estar como aquellos 120. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, por favor? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice? Fíjate bien, antes bien creced en la gracia. ¿Y qué dice? Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquella gente tenía la convicción y sabía que aquel hombre que se había ido iba a mandar a alguien, iba a mandar a la promesa, y entonces estaban preparando, estaban listos, estaban conscientes de que cualquier descuido podía dejarlos fuera de la promesa. La iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo es una iglesia que está creciendo en el conocimiento del Señor, y crecer en el conocimiento del Señor es estar alerta para lo que Él te quiera dar. Amén. Para lo que Él te ha prometido se cumpla. A veces las promesas tardan mucho en llegar. Y uno es, ¿por qué, Dios? Oye, es porque no estás creciendo en Él. Yo siempre he dicho que Dios no es de los que llega antes ni llega después, llega en el momento justo. Cuando más lo esperamos, cuando más lo necesitamos. Ahí es cuando Él llega. Y si no llega, yo sigo esperando porque sé que Él prometió y Él lo va a hacer llegar. ¿Sí me explico? O sea, cualquier distractivo para esta gente era perderse la promesa que había sido dada de parte del Señor Jesucristo. Amén. Así que nos conviene primero en lo personal, tenemos que trabajar en esa área, en lo personal, nuestra alimentación de la palabra. 2 Corintios 13:4 me parece que dije. Fíjate bien, necesitamos entender, amado hermano, ¿verdad? Que necesitamos de esa gracia de su Espíritu para nuestras vidas. ¿Sí me entienden? ¿Cómo vino Jesús? Habla de debilidad, pero se fortaleció en el poder de Dios. ¿Cómo se fortaleció en el poder de Dios? Bueno, sujeto a la palabra. Conocía la palabra y vivía de la palabra, y vino listo para hacer la voluntad de Dios y esperar los tiempos de Dios. Por eso algún día dijo, yo vine hacer la voluntad de Dios, y mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Estaba siempre listo para saber lo que Dios tenía para él. ¿Sí me entienden eso, amados? Ahora,
fueron llenos del Espíritu Santo por la gracia de Dios. O sea, por el regalo prometido. Amén. Por ese regalo prometido. Por eso la palabra dice eso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, dijo Pablo algún día, sea con todos vosotros. Amén. El anhelo de Pablo siempre era que las iglesias que estaban, ¿verdad? Primero recibieran el don, el regalo de Dios, que se mantuvieran en el amor de Dios, pero que también vivieran en comunión con el Santo Espíritu. Oye, como siervos de Dios, como iglesia que trabaja, y cuando hablamos del trabajo hablamos del apoyo misionero, no nada más es económico, ¿o sí? Se manejó por muchos años, ¿verdad? Que hay tres formas de hacer misiones, ¿verdad? Una, ustedes se la saben, misioneros. ¿Cuál es? Orando. Otra, dando. Y la otra, yendo. Y fíjense bien, empieza con orando y de repente, yo ya le di, no se preocupe, ya le di 2,000 pesos para que esté 7 meses allá en el pueblo. Pero ¿cuánto tiempo has doblado tus rodillas por él? ¿Cuánto tiempo has dedicado a la oración? La iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo es una iglesia intercesora 100%. Amén. Es una iglesia que se mantiene en una relación constante con Dios, pero también intercediendo. La tarea nuestra es la intercesión. Por muchos años nuestra organización ocupó los cultos de oración, ¿verdad? Y siempre cultos de oración, y venían los hermanos y oraban. Y entonces dije, hermanos, ¿hace cuánto estamos hablando de cultos de intercesión, Carlos? Ya como 8 años o 10. No, van a ser cultos de intercesión. Ya deje de pensar en usted, ¿no? Y luego venían las hermanitas y oraba por su enfermedad. Ay, Dios, quítame mi reuma. Le digo, si es tuya, ¿para qué quieres que te la quite? Quédate con ella. No, ora por el enfermo aquel. Y mientras tú oras por aquel enfermo, Dios va a estar haciendo la obra en ti. Empieza a interceder, empieza a hacer cosas gloriosas, empieza a hacer algo grandioso para los demás. Además, todo lo que tú sabes, todo lo que Dios te ha dado, no es para ti, es para ministrar a otros. Y eso solamente lo hacemos cuando trabajamos en el poder del Espíritu Santo, pero estamos nosotros siendo alimentados con la palabra. Amén. El deseo del apóstol Pablo para los corintios, ¿verdad? Hablaba de su necesidad de que experimentaran el poder del Espíritu Santo para realizar la obra de Dios. Si no está el poder del Espíritu Santo en nosotros, difícilmente realizamos la obra de Dios. Amados, yo soy un testimonio vivo de lo que es capaz de hacer Dios cuando uno se mueve en el Espíritu. Hace 2 años me dio un infarto y estuve muerto prácticamente 3 horas. Y aquí está Carlos, que no me deja mentir, porque mi esposa le llamó a él. Y quedé con un problema en un lado de mi cerebro. Bajé de peso 35 kilos. Si usted me hubiera visto, pero ahí está Carlos también, está su esposa, está mi esposa. Nunca dejé de predicar. Con un azúcar de 800, yo predicaba. Y hoy grito porque ya no gritaba. Hoy subo mi voz porque ya no tenía voz. Y mi primer predicación cuando regresé, Carlos siempre está pendiente y me dice, pastor, le costó mucho hilar las ideas, le costó mucho, amado, yo estoy predicando por su gracia. Yo estoy predicando porque su gloria es extraordinaria. Pero a mí se me borró la memoria de corto plazo, tengo problemas todavía con ello. Y hoy que estaba yo, Señor, dime, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Necesito hablar de lo que tú eres capaz de hacer cuando nosotros somos y estamos dispuestos a hacer tu obra, cuando te buscamos, cuando nos seguimos preparando, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos lo necesario para que nuestra vida espiritual se mantenga en alto. Yo pensé que jamás iba a volver a predicar. En mi punto más grave de salud tuve problemas en una de las misiones y se me unió la persecución. Y yo le dije, Señor, es tu obra, no es mía.
Yo soy administrador de la multiforme gracia tuya. Mira mi condición física, yo no puedo viajar. La primera cita con el médico me dice, pastor, tienes problemas, porque tú nada más te estás moviendo con la adrenalina. Y eso va a provocar otro infarto y va a ser un infarto fulminante. Así que por favor vete y reposa 2 meses. Deja la iglesia. Quítate ese chip, ponte otro, vete a la playa. Dije, sí, pues tú me vas a pagar los viáticos. Vete ahí descansa. El siguiente mes voy, son 4 meses de reposo, pastor. Y la misión con problemas y teníamos que estar viajando con Carlos a 4 horas de aquí casi, de Oaxaca para allá. Y le dije, Señor, o lo resuelves o me sanas en el proceso. ¿Y qué creen que decidió hacer el Señor? ¿Qué creen que decidió hacer el Señor? Sanarme. Pero Dios está haciendo la obra, Dios está haciendo que crezca. Pero nosotros nos tenemos que involucrar en esto, amado hermano. ¿Me entiendes? Nos tenemos que involucrar en la búsqueda, en el trabajo personal. Porque si no hay, hermanos, buen adorador, yo dudo mucho que haya servidores. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes esto? Yo te pregunto, ¿qué hizo primero la iglesia primitiva? Primero adoró. Y si Dios tiene buenos adoradores, no va a sufrir de servidores. Y ese es el asunto, hermano. Como iglesia de repente nos falta mucho saber orar, saber adorar al Señor. Y entonces si ponemos pretexto, yo estaba diciendo ahorita que el hermano daba la enseñanza, ojalá, ¿verdad?, los hermanos le llamaran a hacer la obra de Dios cuando te llamas a hacer el aseo. Porque lo llamamos a hacer el aseo y de repente termina el pastor haciendo el aseo. Porque para muchos es más importante el trabajo secular porque le reditúa economía. Es más fácil faltar al templo que faltar al trabajo. ¿Sí o no? Es más fácil sacrificar una buena reunión, pero no dejar de hacer aquello. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo nos estamos moviendo ahí? ¿Nos estamos moviendo en el poder del Espíritu Santo? ¿O en el poder del Espíritu cuánto? ¿No? ¿Cuánto me da? Yo voy, pastor, pero es que mi día vale. No, hermanos, tenemos que aprender a movernos en ese poder. ¿Estamos claros? Si están aquí conmigo, ya se me fueron. Se tiene que trabajar uno, entonces ya sabes, primero en el personal. Amén, en tu crecimiento. La iglesia estaba lista, los 120 estaban esperando y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, sin excepción. Amén. Amén. ¿Tienen al Espíritu Santo usted en su vida? ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Como 4, 5, 6. ¿Quién da más? Tenemos ese problema. Y es una situación bastante grave. Yo quisiera que cuando menos hoy, otros 20 hablaran en lenguas hoy en el nombre de Jesús. Pero también la iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo trabaja en la unidad. Y luego dice, y Pedro poniéndose de pie con los 11, por ahí dice así lo que leímos en Hechos, ¿va? Fíjate bien, hermanos. Ahí no hay diferencia. ¿Se acuerdan una discusión que tuvieron los apóstoles? Diciéndole al Señor quién iba a ser el mayor, quién sería el mayor entre ellos. ¿Sí se acuerdan? Pero aquí ya Pedro ya no está diciendo, hey, yo soy el mayor, a mí primero me va a llegar el Espíritu Santo, yo primero voy a hablar en lenguas. Ya no había esa situación. ¿Sí está claro? Antes, ¿verdad? Hubo esa situación, se estaba peleando, y aquí ya no se están peleando por el primer lugar en el reino de Dios. Aquí todos estaban en unidad. Mateo 18:1, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Para poder avanzar en el trabajo misionero necesitamos caminar en unidad. Y la unidad solamente la produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? Jesucristo dijo que sean uno. ¿Cómo dice?
Que sean uno así como tú y yo somos uno. Somos uno, hermano. Somos uno de verdad. Hey, iglesia, ¿son uno con el misionero? ¿Son uno con el plantador? Si al plantador le duele la uña, ¿a ti también te duele? Digo, porque esa es la iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo. Cuando empieza a experimentar el dolor, eso es ser misericordioso, ¿verdad? Experimentar el dolor del otro. Si lo experimentas, porque eso es unidad. Si en algo puso hincapié Jesús, fue en eso. Están en el mundo, pero no son de Él. Estamos y tenemos que trabajar en este mundo, pero no le pertenecemos a Él. Guárdalos. Guárdalos, no los quites, guárdalos. Pero que sean uno. Y mejor los políticos nos han quitado la frase, ¿verdad? Unidos venceremos, dicen, ¿verdad? ¿Y nosotros? Ay, como pueda cada quien, que le haga como quiera. Yo no lo mandé allá. Yo no lo mandé a este lado, yo no lo mandé a aquel otro. Él se quiso ir. No se quiso ir. Dios lo mandó. ¿Me entiendes? Necesitamos aprender a vivir así en unidad. Trabajar en unidad, orar en unidad, buscar la gloria de Dios en unidad. No podemos recibir de Dios nada si cada quien jala para su propio pozo. ¿Sí me explico, hermanos? Necesitamos acercarnos. Oye, el hermano dice, pon tu mano al que está al lado. Oh, está perfecto, pon tu mano, bendícelo. Dile, amigo, hermano, ¿qué necesitas hoy? Yo voy a orar por ti. Y si te falta una chamarra, yo te la doy ahorita. Si te hacen falta zapatos, yo empecé a trabajar, hermanos, en un penal de máxima seguridad, extendiendo el evangelio. Y pues yo era junior, ¿no? El nene de la casa, el pequeño. Así que todo lo mejor era para mí. Hoy me he visto como sea. Pero antes no. Zapatos caros, pantalones caros. Y llegaba yo al penal y se le quedaban viendo los muchachos de la cárcel a mis zapatos, a mis tenis. Oye, están bien bonitos. ¿Me quedarán? No creo, tú estás más grande que yo. Y así le hacía. Entonces un día me vio la pastora que llegué, tenía yo 18 años. ¿Qué pasó, Reyes? ¿Te veo triste? No, hermana, es que los muchachos cada vez que voy, mi chamarra, mis zapatos. Y me dice, ¿de qué les hablas? Pues el amor de Dios. Nada más de tu pura trompita para afuera. Dice, demuéstraselo con hechos. ¿Qué quiere usted? ¿Que deje mis zapatos? No sé. Pero la Biblia dice que si tu hermano tuviera necesidad, ¿y qué dice? Y le dijere, vete, ven después, ¿qué va a pasar? ¿Sí se lo saben los textos o no? Estoy hablándole a... Fíjate bien. Y entonces llegaba yo y los chicos no quitaban el dedo del renglón. Oye, Rey, tus zapatos. Y entonces, pues permítetelo. Y yo en mi corazón, aquí en mi espíritu, dentro de mí, que no le queden, Señor, por favor, que no le queden. Yo me iba en autobús, a 1 hora y media me quedaba de mi casa. Y entonces yo regresaba, hermanos, con mis deditos de fuera. Y como era yo bien presumido, aunque estaba yo predicando, yo iba en el autobús con mis pies metidos hacia acá, ¿verdad? Porque llevaba tenis rotos, ¿no? Llevaba suéter apestosito a prisión. Ese viene saliendo, este tipo que preside viene saliendo de la cárcel, porque huele a cárcel. Dejaba mi suéter, mis zapatos, porque son las dos cosas. La unidad no nada más tiene que ver con estar juntos, dice unánimes juntos, así como correcto, correctamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, o sea, dice que tienen en común todas las cosas, ¿sí o no? Entonces, hermano, si estamos bien hasta ahí, yo quiero que hoy se mueva el Espíritu de Dios aquí, pero va a depender de ti. Si empiezas a romper ciertas cosas, oye, a buscar a Dios con todo tu corazón. Segundo, a vivir en unidad, a amar al que está a mi lado. No importa cómo venga, no importa cómo se peine, no importa que huela. Al pastor que tengo en Mijes, ahorita pastoreando ahí, viene de Nogales.
Y en Nogales, un día ellos tenían un taller y empezaron a juntar basura para quemar. Y cuando iban a poner, le pusieron gasolina al lugar, a la basura para prenderla. Ven que algo se mueve. Y pum, apagan el cerillo. Y era un indigente, dice que olía todo. Y se hizo para atrás. Y ellos lo abrazaron. Lo abrazaron entre él y su hermano. Dice, pastor, nunca oramos por liberación por él. Simplemente lo abrazamos, dijimos, mira, menos te matamos, lloramos con él. Él estaba asustado, nos abrazó. Y llegamos a la casa y nuestras mujeres, oye, váyanse para allá, ¿qué comieron? ¿En qué se revolcaron? Se las voy a hacer corta la historia. Este chico poco a poco empezó a transformar, entró a la iglesia y los hermanos de la iglesia, oye, saquen ese apestoso, ese es un indigente que anda ahí. Y pues ellos se sentaban con él hasta atrás. Pasó el tiempo, lo bañaron, lo peinaron, le pusieron ropas nuevas. Y este chico un día les dice, vayan, ve, le dieron 5,000 pesos para ir a comprar piezas de un carro que estaban arreglando. Y pasó 1 hora. Y no llegaba, 2 horas no llegaba, 3 horas, ya nos robó. Pues ni modo, mijo, vamos a decirle a papá que nos preste para comprar las piezas. Ya como las 3 horas y media ven que viene caminando bien sudado. ¿Qué pasó? Dice, me vine caminando desde... Ningún carro me quiso subir porque me conoce. Hoy es ingeniero mecánico en Puebla, se casó con una Miss Universo casi. Es el amor. Es el amor. Dice, pastor, nunca oramos por liberación. ¿Le hacía falta? Amor. Que alguien le prestara atención. Amados, a mí me duele mucho. Y lloro por eso. Porque he conocido misioneros con un llamado tremendo que han tenido que regresarse porque sus iglesias y sus pastores se olvidaron de ellos. Y hoy andan de taxistas en Oaxaca. Andan vendiendo quesos en el mercado. ¿Sí me entiendes esto? Porque no hubo quien los arropara. Porque no hubo quien los apoyara. Porque no hubo quien estuviera junto a ellos en los momentos de crisis. ¿Cuántos misioneros hay aquí? ¿O no tenemos misioneros? Levanten su mano, misionero. ¿Cómo han estado? ¿Solos, acompañados? Necesitamos trabajar en el mover del Espíritu para acercarnos a ellos y brindarles nuestro apoyo. Oiga, y a veces no es tanto el dinero, ¿va, hermano? Es la palmadita que te dan. Ánimo, estamos contigo. Estoy orando por ti. Y eso cómo es reconfortante, cómo llena. Estoy orando por ti. Cada vez que oro por ti derramo lágrimas y digo, Señor, abre puertas. Derrama de tus bendiciones. Y eso es reconfortante. Pero iglesia, es raro que nosotros lo hagamos. Lo vamos a hacer cuando nosotros podamos estar trabajando en unidad, en el mover de su Santo Espíritu. Trabajar en la unción, amados hermanos, es la otra cosa. Trabajo en la unción. Alzó la voz, dice que alzó la voz Pedro. Y 2 de Timoteo 1, 7 y 8, se lo saben. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y luego dice Pablo, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mi prisionero. ¿Te das cuenta? Ni de mi prisionero, así dice, prisionero suyo, si no participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Vas a participar con el misionero cuando estés siendo guiado por el poder del Espíritu Santo, cuando estés trabajando bajo su unción. ¿Está claro? ¿Está claro, iglesia? ¿Seguros? Cuando somos motivados, hermanos, por la unción del Todopoderoso, no importa por lo que estemos pasando. Si no hubiera sido por su unción y por su poder, yo hubiese tomado mis 6 meses de reposo. La última cita me dijo, Pastor Reyes, es 1 año y medio de reposo absoluto para ti.
¿Por qué otra descompensación vas a dejar viuda a la pastora? Ya vas a dejar de disfrutar al nieto que tanto amas. Y entonces se va a acabar todo. Y le dije, no importa lo que esté pasando. Él me ha llamado. Él me ha puesto y Él me va a sostener. Entonces fíjense bien, necesitamos trabajar ahí. Ahora, necesitamos también trabajar en el conocimiento de la palabra. Porque esta gente sabía lo que estaban esperando, ¿sí o no? ¿Sabía o no sabían los 120 de lo que estaban esperando? ¿Qué esperaban? ¿Tenían conocimiento de la palabra? Claro que sí, porque lo narran. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Amados hermanos, como iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo, necesita ser una iglesia que lea la palabra. Dice su palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Está claro? Necesitamos aprender a crecer ahí, amado hermano. Trabajar ahí en el conocimiento. El conocimiento de las Sagradas Escrituras nos va a permitir desarrollar con más eficacia nuestro trabajo como misioneros. Nos va a permitir realizar nuestra función como iglesia. Amén. Si no tenemos el conocimiento de la palabra, nunca vamos a entender por qué cosas están pasando los que sirven. Amén. Necesitamos tener el conocimiento de la palabra. ¿Está claro hasta ahí? Cuando la iglesia trabaja en el poder del Espíritu Santo, entonces cumple el objetivo de Dios. Amén. Crece numéricamente también la iglesia. Pero ya hubo antes un crecimiento espiritual. Porque no podemos traer a la gente. ¿Por qué la gente se nos va de la iglesia? ¿Por qué la gente no se cimenta en la iglesia? Hey, porque la iglesia no está lista para recibir. Porque la iglesia no tiene la capacidad de tener al que invitó. Yo le digo a un hermano, cuando tú empieces a hablarle de Cristo, tráemelo aquí cuando esté listo para bautizarse. Ya después de bautizado yo me encargo de él. Pero tráelo listo para bautizarlo. Porque vas a invertir tu vida. Porque eso es, hermanos, el discipulado. Vertir tu vida en la del otro. Amén. Entonces fíjate bien, hermano. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí están conmigo? Amados, ¿sí? Despierta otra vez, amado hermano, ese primer amor de cuando te convertiste. Necesitamos crecer, sí, amado hermano. ¿Sí? Hechos, ya lo leímos. ¿Qué despertó el avivamiento ahí en Hechos? ¿Qué despertó? ¿Qué despertó? ¡Hey! La iglesia estaba lista, la iglesia estaba preparada. Su trabajo primero empezó en lo personal, en la unidad, en el conocimiento de la palabra. Se derramó el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, amados? ¿Qué pasó? Ya me pusieron triste, Sam. ¿Qué ocurrió después de ese avivamiento? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Hubo? Crecimiento numérico. De 120, ¿cuánto se convirtió la iglesia en poco tiempo? En 3.120. Y después en 8.120. ¿No? El crecimiento es escandaloso, sí. Tal vez tú no crezcas así, pero tiene que empezar por ahí, por tu cuestión personal. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes esto? ¿Está claro ahí, amados? ¿De dónde se desprende el crecimiento? De nuestro crecimiento personal. ¿Sí me entiendes? No estás creciendo espiritualmente personal, no vas a tener hijos espirituales. ¿Sí? ¿Sí? Hey, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice Hechos 6:2. Fíjate qué tremendo, el crecimiento numérico exigió, ¿qué? ¿Qué exigió el crecimiento numérico?
el desarrollo de nuevos líderes, más obreros. Amado hermano, esto se iba haciendo cada vez más grande. Amén. Entonces tenemos que ir entendiendo todo esto, mis amados hermanos. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. La gente no tiene por qué rechazarnos. Hey, la iglesia tiene que crecer, la misión tiene que crecer. Amén. ¿O no? Amén o no. Fíjense bien, amado hermano, hay que hacer buen uso de las escrituras. Mandamos a todo mundo al infierno si no nos escuchan, ¿verdad? No, la Biblia dice que no crees eres condenado y ya, pum, 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 pum. Oye, tranquilízate. Entonces, hermano, tenemos que aprender. La fama de Jesús se divulgaba por lo que él enseñaba, por lo que él hacía. No se dedicó a predicar, yo vine a establecer una iglesia aquí. ¿Dijo eso alguna vez? ¿Dijo eso alguna vez Jesús? No, pero se movía en el poder de Dios, en obediencia absoluta. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso, hermano? Y ocurrió lo que tenía que pasar. Hermano, que seas conocido por eso, por el amor, por la compasión, por el ayudar al otro, no por andar gritando que se ve en el infierno todo el mundo. Tú también te vas y no te aplicas. ¿No? Alguien dijo por ahí que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y esto no es un asunto de buenas intenciones, es movernos en el poder de Dios. Y cuando nos movemos en el poder de Dios, amado hermano, hay crecimiento espiritual, hay crecimiento numérico, pero hay testimonio de nuestra vida, de lo que Dios hace. Oiga, a mí en Guajuapan los pastores me criticaban. Venía de la costa, entonces yo andaba acostumbrado a usar mis sandalias y mis bermudas, y de repente así me iba a visitar. Este pastor pecador, ¿cómo anda visitando? Y un día me dice un muchacho que era tremendo, me dice: pastor, ahora sí como dicen en mi tierra. Digo, ¿cómo dicen en tu tierra? Que el hábito no hace al monje. Porque para mí, usted es pastor cuando lo veo con traje y saco y corbata, y es pastor cuando anda así, porque manifiesta lo que es, sin necesidad de gritarlo. Y aquí los pastores le decía hipócritas a los de la ciudad, ¿verdad? Son unos hipócritas, que esto, que el otro. Y usted es así. Es mi cultura, compañero, no es que yo sea. No es mi cultura, es que no tengo pantalones para el diario. Échame la mano, amigo. Pero fíjate bien, que la gente sepa quién eres. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué? ¿Cuál era el anhelo de Jesús de que nosotros fuéramos conocidos? ¿Por qué? Y en esto conocerán. ¿En qué? En que os améis. El amor, hermanos, cambia muchas cosas. El amor le da un giro a lo que tú puedes gritar. Alguien dijo por ahí: lo que tú eres grita tan fuerte que no dejes escuchar lo que dices. Hay que ponernos abusados por ahí, porque hay mucho desierto en esto. Yo puedo pararme aquí y decirle 1000 cosas, pero usted puede verme allá haciendo cosas distintas y dice: el pastor ahí se puso a gritar. Pero hermano, necesitamos ir aprendiendo esto. Fíjate bien lo que dice la palabra. Es Lucas 4, 14 y 15 lo que te digo, ¿no? Que Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y las nuevas acerca de él se divulgaban por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas, siendo, ¿qué? Criticado. Siendo criticado por todos, así dice. Siendo mal visto por la gente. ¿Siendo qué? Glorificado, alabado. Oye, qué bien, Jesús, lo que estás haciendo. Tenemos que tener cuidado. Yo te digo una cosa, hermano, tienes que hacer bien el uso de la palabra. Dice: procura con diligencia. ¿Sí saben ese texto? Díganlo conmigo. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa con mucha precisión la palabra de verdad. ¿Estás usando la palabra con precisión, amado? Amado hermano, vivían juntos en una relación de comunión fraternal y eso hacía la diferencia. ¿Estamos claros?
Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué dice? Y tenían en común todas las cosas. ¿Tienes en común las cosas? Un mandamiento nuevo os doy. Juan, ¿qué es? 13. 13:34. ¿Cómo dice? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis los unos a los otros. Dice el 35, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La iglesia, amado hermano, que trabaja en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que ama, que no hace distingos, que no es clasista, que no hace sus grupitos nada más. Espero que así sea. Hoy me voy a dar cuenta a la hora de la comida, si se van a revolver o se van a rejuntar. No sé qué vayan a hacer, pero ahí me voy a dar cuenta si hay clasista, si somos clasistas o no. Si van a buscar saludar a los predicadores, no, que predicadores fastidiosos. Amados, ya te das cuenta. Entonces, resumiendo, ¿cómo es una iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo es? Primero, trabaja en lo personal. Amén. Primero trabaja en lo personal, ¿sí? En la gracia de Dios, en buscar la llenura. Segundo, ¿en qué otra área? No oigo. Trabaja en la unidad. Tercero, trabaja en la unción. Y cuando hay esas tres cosas, entonces va a haber crecimiento numérico. En el crecimiento numérico tiene que haber el conocimiento de la palabra. ¿Está claro? Tiene que haber, amado hermano, ¿verdad? Hacer buen uso de la palabra. Amar por sobre todas las cosas. Fíjate bien, ¿qué necesitamos hoy, pastores? Yo hoy quiero orar por los misioneros. Queremos hablar sanidad. Queremos hablar un aire nuevo para ellos. Yo me pongo en su lugar, hermano.